Gracias a vos por darte tu tiempo para venir, que nos cuentes un poco acerca del trabajo que estás haciendo, porque sos investigador del CONICET. ¿Hace cuánto tiempo? Bien, bueno, sí, yo comencé a trabajar en el CONICET en el año 2007, primero como becario doctoral. Hice mi doctorado en un instituto que se llama INTECH, que está en la ciudad de Chascomús, es una ciudad relativamente pequeña de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene un instituto de investigación bastante importante, con importancia a nivel nacional, ¿no? Hice mi doctorado, luego hice mi postdoctorado y en el año 2016 ingresé a lo que se conoce en nuestra área, digamos, que es la carrera de investigador, siendo investigador de CONICET y teniendo a su vez un cargo de docente en una de las carreras universitarias que depende de la Universidad Nacional de San Martín, en particular en la carrera de la Ingeniería en Agrobiotecnología que se dicta en la misma ciudad y en el mismo instituto. Y bueno, ¿en qué momento empezaste a trabajar? Porque leíamos que estás investigando sobre la colza. ¿En qué momento te dedicaste a ese cultivo puntualmente? Bueno, por si el resto de la audiencia no lo sabe, la carrera de investigador es una carrera que lleva bastante tiempo en cuanto al desarrollo. Uno necesita planificarla a lo largo del tiempo. Yo siempre comencé trabajando, desde mi doctorado, empecé trabajando en el estudio básicamente de cómo ciertas enfermedades afectaban a diferentes plantas, a diferentes cultivos. En el año 2016, cuando yo entro como investigador ya del CONICET, que sería como un cargo tipo permanente, yo tuve que cambiar el tema de investigación y ahí a mí me interesaba seguir estudiando las enfermedades de las plantas, pero a su vez me parecía interesante empezar a investigar un poco más en cómo ciertas enfermedades afectaban a cultivos que puedan llegar a tener importancia para nuestro país, ¿no? Intentando ya volcarme un poco más al campo de lo aplicado, que es como nosotros conocemos en nuestro entorno, digamos, y en ese momento yo empecé a decidir que iba a trabajar investigando cómo ciertas enfermedades que tienen importancia a nivel mundial, pero que también están presentes en nuestro país, afectaban al cultivo de colza. Luego, en estos últimos años, fuimos diversificando un poquito más el tema, y ya ahora no solamente estoy trabajando con cuestiones que afectan, digamos, en lo particular a enfermedades que afectan al cultivo de colza, sino cómo otras enfermedades afectan a otros cultivos emparentados a la colza. Son todos cultivos que pertenecen a la misma familia botánica, pero que tienen propiedades distintas, ¿no? O sea, diferente nivel de adaptación a diferentes regiones, tienen ciclos reproductivos, algunos un poco más largos, otros un poco más cortos, pero todas ellas tienen en común de que pertenecen a lo que se conoce como oleaginosas de invierno. Es decir, que en última instancia lo que uno quiere aprovechar de esos cultivos es la obtención de aceite, ¿no? Empecé a ver, como mencionaba anteriormente, que en estos últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, que varias empresas estaban interesadas en empezar a incorporar estos cultivos a nuestro país, pero que había poco conocimiento en cuanto al manejo sanitario. El manejo sanitario constituye uno de los aspectos más importantes de la incorporación de cualquier cultivo a una determinada superficie, ¿no? Y si eso no funciona, en última instancia se pierde la producción, y el productor se desalienta y no lo siembra más. Claro. Entonces, constituye un aspecto muy fundamental en la incorporación y en el manejo de los cultivos. Entonces, bueno, asumiendo lo que yo ya había conocido durante mi formación de doctorado y postdoctorado, más lo que me gustaba y al interés de las empresas, bueno, encontré por suerte un nicho que no está explorado en nuestro país. Eso no sé si constituye una ventaja o una desventaja, pero bueno, creo que vamos en buen camino. Porque, digamos, la colza no está todavía o no se está sembrando tanto en nuestra zona, ¿no? Sí en otros lugares de nuestro país. Bien, bueno, en cuanto a la incorporación del cultivo de colza, que es la oleaginosa con más trayectoria en nuestro país, se incorporó aproximadamente en los años 30 y lo fue haciendo como, digamos, un sistema de prueba y error, ¿no? En aquellos años no se conocía tanto, no había tanto conocimiento, entonces simplemente había empresas que empezaban a comercializar un nuevo cultivo, productores decidían incorporarlos en sus esquemas agrícolas,
Y lo que surgía después podía ser suerte o desgracia. Claro. Entonces era como que el cultivo fue teniendo a lo largo de los años una suerte de ¿cómo decirlo? Como de vaivenes, ¿no? Entonces había años en los que las empresas promovían la siembra de esos cultivos, los productores la incorporaban y se sembraban superficies considerables. En los últimos años, la superficie más importante que tuvimos de incorporación de colza puntualmente en nuestro país fue alrededor de la campaña del 2014-2015. Luego, a partir de ese momento, empezó a decrecer la superficie sembrada, pero ahora en estos últimos años, por el aparecimiento nuevamente de empresas interesadas en estos cultivos, se ha empezado a sembrar nuevamente en una superficie bastante considerable y con la ventaja de que ahora estamos, digo estamos porque yo estoy incorporado o estoy involucrado en la investigación de estos cultivos, con la ventaja de que ahora se está empezando a incorporar en lugares en donde normalmente no se sembraba e incluso hasta hace no muchos años se pensaba de que directamente no se iban a adaptar a esas regiones. Entonces creo que estamos en un buen camino, digamos. Y bueno, esto por supuesto me imagino que te alegra a vos porque estás trabajando en esto, ¿no? Sí, obviamente, bueno, muy probablemente ya hace muchos años que me fui del pueblo, ya muchísimas personas no me conocen. Yo me formé, mi familia siempre estuvo relacionada a actividades agrícolas. Y a uno siempre le termina quedando como adentro esa cosita de decir, bueno, en algún momento quiero volver a esto, ¿no? Me gustaría relacionarme más a un tema que tenga alguna implicancia agronómica. Y eso sucedió a partir del 2016, como lo dije anteriormente. Entonces, obviamente que uno empezar a vincularse con empresas, con cultivos de interés agronómico, con productores en estos últimos años, claro que sí, que te reconforta el alma, porque es como que de alguna manera empezás a realmente aplicar todo lo que aprendiste durante un montón de años de formación a una temática que, si bien yo el cultivo de colza cuando me fui de Zampacho directamente no lo conocía, claro, debo ser sincero, te hace llegar mucho más a tus raíces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, algo que no mencioné anteriormente, pero que creo que sí que es importante, junto con el cultivo de colza y junto con el interés por parte de las empresas, surgieron otros dos cultivos que están emparentados. Uno se llama carinata, ¿sí? Y otro se llama camelina. Son tres cultivos que están emparentados entre sí. Colza, carinata y camelina tienen un parentesco muy cercano. Es decir, que el manejo agronómico es bastante similar entre ellos, aunque tienen diferencias claramente. Las enfermedades que los afectan también son diferentes. Y en el caso puntual de carinata y camelina, son cultivos que pueden llegar a incorporarse con éxito a esta región. De hecho, tengo el conocimiento de algunos productores que han sembrado varias hectáreas en una no muy lejos de aquí de Zampacho. No tengo los datos concretos por parte de la empresa de cuáles fueron los rendimientos y demás, pero sí sé que estaban muy contentos por la incorporación de estos cultivos. Y bueno, obviamente que eso te hace llegar un poco más, ¿no? Porque si, bueno, mira, ahora estoy trabajando en un cultivo que de pronto pueda llegar a relacionarse un poco más a mi pueblo. Y bueno, eso obviamente que te pone muy contento. Qué bueno. Contanos un poco acerca de esto que decías recién, ¿no? Tu formación, dónde estudiaste acá en nuestra localidad, después dónde hiciste tu carrera universitaria, ¿cuál es tu profesión? Bueno, ya de eso pasó hace muchos años. Yo me recibí en el año 2000 en el Instituto Pisurno, ¿sí? Luego me fui a estudiar a la Universidad Nacional de San Luis, en donde estudié la licenciatura en Biología Molecular, hasta el año 2007. En el año 2007 tenía que tomar una decisión de qué seguía haciendo en cuanto a investigación. Yo tenía muy en claro de que quería seguir investigando. Y lo que buscaba era un lugar que de repente no me alejara mucho de las realidades que yo conocía. Es decir, trataba de evitar ciudades grandes, ¿no? Uh-huh. Por decirlo directamente. Y bueno, una de las opciones que apareció en ese momento fue este instituto que está ubicado en Chascomús. Chascomús, para los que no lo conocen, es una ciudad pequeña de unos 35, 40 mil habitantes,
que está próxima a Capital Federal, a unos 125 kilómetros más o menos, lo cual tiene una ubicación estratégica, ¿no? Es decir, es un entorno tranquilo, pero que de pronto te permite comunicarte con grandes ciudades como Capital Federal o La Plata en 1 hora de viaje. Y cuando llego a ese instituto, apliqué para una beca doctoral del CONICET, hice mi doctorado con ella, luego continué haciendo mi postdoctorado, y después queda una instancia más, que es decir, bueno, hasta acá llega mi formación académica y me paso a una empresa, o continúo con mi formación siendo investigador de planta permanente. Y bueno, tomamos el camino de seguir investigando. Me presenté todo esto es mediante concurso, es algo importante recalcarlo, tanto las becas doctorales, postdoctorales, como los ingresos a carrera, siempre son por concursos abiertos, es decir, evalúan siempre tus antecedentes. Si tus antecedentes son acordes, sos promovido o entras como investigador o sacás una beca, y si tus antecedentes no son acordes, quedás afuera. Lamentablemente es así. Y bueno, y entré como investigador, tuve la suerte, así que desde el año 2016 muy feliz en esta posición. Qué bueno, y esto que decís también, y que la comunidad sepa, nuestra localidad y quienes nos están escuchando y mirando en este momento, de lo que significa ser un investigador, ¿no? De todo el camino que hay que recorrer para hacerlo y para obtener estos resultados, que no es de un día para el otro o de un año, ¿no? Sí, bueno, este punto que vos mencionás también creo que es muy importante. Algo que no sé si por suerte o desgracia tuve desde chico era la capacidad de planificar a mediano o largo plazo, y eso te da ciertas herramientas que obviamente son muy valuadas en el sistema nuestro. ¿Por qué? Porque en realidad la investigación se ejecuta y se lleva a cabo siempre planificando a largos plazos, ¿sí? Por darte un ejemplo, desde que yo estaba estudiando en la secundaria, yo sabía que quería seguir estudiando una carrera relacionada a las biologías. No tenía en claro cuál, pero quería seguir estudiando eso. Elegí mi carrera, y mientras empecé a estudiar mi carrera universitaria me di cuenta que lo que me gustaban eran las plantas en realidad, ¿sí? O el área relacionada a plantas. Y a lo largo de todo ese tiempo, o sea, yo te estoy hablando desde el año 2001, ponele que en el 2003 ya decidí que las plantas eran lo que realmente me interesaban. Estamos a 2024 ya, perdón. Claro. Ya hace 20 años, más de 20 años, que yo tuve que decidir qué es lo que iba a hacer. ¿Se puede cambiar a lo largo del camino? Claro que se puede cambiar. De hecho, un montón de personas lo hacen. Pero si vos mantenés una línea, a lo largo del tiempo te da como una ventaja, porque te genera antecedentes en una temática que son muy evaluados en el sistema científico, ¿no? Entonces, la proyección de lo que vos quieras hacer es un factor muy importante al momento de decidir qué carrera querés estudiar, qué querés hacer en un futuro. Obviamente que no es algo fácil, pero es algo que practicándolo se puede lograr. Y poder ser muy exitoso, digamos, ¿no? O sea, no es mi caso de ser exitoso, lo claro, pero digo... no, pues sí, digo, como que no. No, bueno, digo, no quiero referir a ser exitoso, a tener buenos resultados, sino que a uno sentirse contento con lo que hace, que creo que es lo más importante, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿cómo ves la investigación en Argentina? Bueno, la investigación en Argentina es un aspecto... creo yo que fundamental. Tenemos excelentes niveles de investigadores, tenemos un excelente nivel de investigación, eso hay que rescatarlo, digamos, o sea, por ahí la investigación, y es algo que tenemos que reconocerlo nosotros como una falencia, ¿sí? Es que no sabemos muchas veces contarle a la sociedad qué estamos haciendo o por qué es importante lo que hacemos, o qué implicancias puede tener lo que estamos investigando. Y hecha esta mea culpa, creo que la investigación ocupa un rol muy importante para la sociedad argentina. Creo que podemos entregarle muchísimo más de lo que le estamos entregando. Solo faltan ordenar un par de fichas que obviamente lleva tiempo. Eso es un proceso largo, es un proceso que toma años. Encauzar una
modalidad de investigación, una temática en investigación, lleva muchísimo tiempo. Estamos hablando de un periodo de 5, 10 años como mínimo, como para poder empezar a ver resultados de lo que uno hace, ¿no? Y yo creo que la investigación en Argentina es muy fuerte, estamos muy bien acompañados, por suerte, de excelentes universidades públicas que obviamente son el semillero de los futuros investigadores. Y bueno, sí, o sea, creo que tenemos muchísimo más por dar, simplemente tenemos que ordenarnos, creo yo. ¿Cuentan con los recursos necesarios? En tu caso, ¿has contado con los recursos necesarios para hacer todas las investigaciones que necesitas? Bueno, necesitaste. Creo yo que también ahí surge un poco el ingenio del argentino, ¿no? Cuando uno está en el exterior, se da cuenta de que en realidad somos mucho más ingeniosos de lo que creemos. Nos la arreglamos como podemos con lo poco que tenemos. El sistema mejoró mucho en los últimos años y eso se ha visto a nivel de investigación, se ve en cuanto a nivel de resultados, digamos. Obviamente que no estamos al nivel de los principales países o países potencias del primer mundo, pero no estamos muy lejos de ellos si uno contempla los recursos con los cuales disponemos. Es decir, cuando vos comparás los recursos que vos tenés con lo que producís y los recursos que tienen las principales potencias a nivel mundial con los resultados que generan, no estamos muy lejos de ellos, ¿sí? O sea, tenemos un excelente nivel de producción, pero yo creo que en parte surge de un gran ingenio por parte y es algo innato del argentino, de intentar solucionar algo como pueda, digamos, y si no tiene los recursos, buscarlos. ¿En dónde? O en el exterior con un grupo de investigación colega, o de repente con un grupo de investigación que esté en otro instituto alejado del lugar de trabajo donde uno lo tiene, ¿sí? Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, no estamos como en una gran potencia a nivel mundial, pero tampoco estamos mal. O sea que el sistema se podría mejorar, pero digamos, el nivel de producción es muy bueno. ¿Trabajás solo o generás estos grupos de investigación para llevar adelante lo que vos haces? Bueno, en general, la investigación acá y en cualquier parte del mundo se desarrolla de manera conjunta. Es decir, los grupos que tienden a ser más solitarios como investigadores, no digo que sean menos exitosos, pero de repente no establecen tantos lazos como aquellos que sí se abren e investigan con otros grupos. En particular, trabajo en un grupo que es un grupo multidisciplinario, donde se trabajan con otras temáticas, siempre relacionadas a enfermedades en cultivo, pero de repente trabajan con otras enfermedades, o trabajan con otros cultivos, o buscan otras alternativas. Pero yo estoy inmerso en un grupo en donde somos varios investigadores, tenemos becarios doctorales, 3 de ellos los estoy formando ahora, o sea que también uno tiene ahora ya el rol de formador, digamos. Claro. Entonces, el grupo es un grupo, para lo que es Argentina, un grupo mediano, ¿sí? Que se caracteriza por ser joven, entre comillas lo menciono, porque ya no soy más ningún joven, pero para el promedio de edad que se maneja dentro de la planta de investigadores, somos un grupo relativamente joven. Entonces, sí, somos un grupo lindo. Bueno, con todo esto, ¿no? ¿Te gustaría brindarlo aquí a jóvenes de nuestra localidad, de estudiantes, con toda tu experiencia, tu trayectoria, tus investigaciones? ¿Te gustaría abrir esa puerta? Yo creo que sí, la verdad que me encantaría. Una de las tareas que me he propuesto para los próximos tiempos que vienen es intentar devolverle a la sociedad en general lo que la sociedad en algún momento te brindó. Es decir, yo estudié en una universidad pública cuyos costos fueron pagados por la sociedad toda. Me permitió obtener una beca doctoral, postdoctoral, entrar como carrera de investigador. Son cargos públicos para los que no lo saben, que si bien, como mencioné anteriormente, son concursados, es plata que sale de toda la sociedad. Entonces yo me propuse como meta, en los tiempos que vienen, intentar devolver algo de todo lo que me dieron. La temática de investigación fue el primer puntapié que di, y bueno, y ahora contarles un poquito de lo que humildemente hago, pero que, bueno, con mucho esfuerzo y cariño, ¿no? Que creo que es lo más importante,
estoy haciendo. Y obviamente que claro que sí que me gustaría volver a mi querido Instituto Pisurno en algún momento o a la sociedad que lo demande, dar charlas, contarle un poco de manera informal qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que el joven que está estudiando hoy en una carrera secundaria puede llegar a hacer en un futuro, ¿no? Porque a veces uno lo ve como algo muy lejano, que dice, bueno, no, capaz que yo no llego. Yo salí de una familia re humilde, mis papás no tenían ninguna formación académica mayor, y con esfuerzo se consiguió. O sea que creo que en definitiva ese es el mensaje que tiene que quedar, ¿no? Es que si uno se esfuerza, si uno lo busca, si uno lo desea, lo consigue. En este caso es una carrera universitaria, es un título, es un cargo de investigador, es una línea de investigación, pero creo que hay que ser perseverante y tener en claro lo que uno quiere. Me parece que eso es lo más importante.